en este video vamos a estar haciendo como un challenge que se ha hecho sobre todo muy popular en Corea, donde nos vamos a estar maquillando solamente la mitad de una cara. Este tipo de challenge pues ya son como muy antiguitos, pero últimamente se ha popularizado en Corea, no sé por qué, pero una de las youtubers más famosas por sus transformaciones dramáticas con maquillaje es Hyunjin, creo que se llama, que os voy a estar dejando el video, que es uno de los challenges que vi, que ella de verdad es toda una máster para el maquillaje, se transforma por completo. De hecho, últimamente es tan famosa que ha hecho hasta campañas con una de las casas de maquillaje coreana, Etude. Aquí os voy a estar dejando otras fotos de otras youtubers coreanas que también han hecho este challenge. Si encuentro sus links cuando suba este video se los voy a dejar abajo por si ustedes también quieren verla. Así que aquí estaremos haciendo nuestra versión, pero claro que adaptándolo a nuestra carita latina. Vamos a ver qué tanto puedo cambiar con el maquillaje. Vamos a hacer una comparación y les voy a ir contando las nuevas técnicas de maquillaje que he estado usando y mi maquillaje más actual. Les estaré dejando todos mis tips y todos mis trucos que he ido aprendiendo. Así que recuerden que esto es un challenge, es para ver qué tanto podemos cambiar. Espero que les guste y que se diviertan mucho. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ya tengo estos parchecitos para los ojos que usualmente los uso antes de grabar para desinflamar un poquito mis ojitos. Y ya traigo un pupilente aquí y aquí no traigo un pupilente porque este es el lado que nos vamos a estar maquillando. Entonces casi no se alcanza a ver mi pupila por la luz. Voy a bajarlo un poquito, más o menos se ve algo así. Esto es algo que se me hace súper interesante de ver. Si son ya viejitos en el canal saben que desde el video número 1 siempre les pongo antes y después. De hecho hay un video del maquillaje coreano para principiantes donde al principio les hago como que antes y después de una cara y la otra no. Y de hecho ya en este canal tenemos otros videos, uno el de K-pop versus K-drama, donde les hago una comparación de tipos de maquillaje, donde también les hago la mitad de la cara de una y de la otra. A mí me encantan estas cosas, se me hacen súper divertidas de ver y yo las invito a hacerlo si ustedes también les gustan este tipo de cosas en su Instagram, si tienen un canal de YouTube, si lo vieron de aquí, pues etiquétenme, menciónenme, mándenmelo, me encantaría verlo. Y claro que sí, vamos a hacer un poquito de preparación de piel. En esta casa voy a estar usando un mist hidratante y voy a esperar a que se absorba un poquito. Creo que de la forma de como coloco la cámara, creo que se aprecian más los detalles. Ahora voy a estar aplicando un primer. Este es mi primer coreano favorito. Es este de Touch in Sol, que la verdad ahorita con el verano los poros se dilatan con el calor y ahorita está haciendo demasiado en mi ciudad. Entonces, para evitar que se vean tan pronunciados y que se vean tanto en el maquillaje, voy a utilizar esto para resanar todos esos poritos y que nuestra textura de la piel se vea más pareja. Como se pueden dar cuenta, estoy teniendo mucho acné, yo ya no sé qué hacer. Ahora voy a aplicar un poquito de primer para sombras. Este es mi favorito, el que siempre uso, el Paint Pot de MAC, para emparejar el tono de mi párpado y que las sombras me duren más tiempo. Ahora, como está haciendo mucho calor en mi ciudad, voy a utilizar esta de Maybelline Fit Me, la Matte and Powder, que es una base de farmacia que la verdad siento que es muy ligera. Ahorita la verdad no tengo nada de ganas de maquillarme para salir y así porque sudas muchísimo, no se te antoja ponerte maquillaje para nada. Entonces esta es la que he estado usando, que siento que es más ligera y que no se me siente incómoda, así que es la que voy a estar utilizando. Usualmente yo no uso cushions ni bases coreanas muy seguido en verano porque suelen ser muy hidratantes, un poco incómodas porque aquí es un color muy húmedo y sí siento esa sensación de que me quiero desmaquillar lo más rápido posible. Entonces ahorita esta es la que estoy usando últimamente nada más por lo que pasa el verano y la voy a aplicar tratando de dispersar la mayor cantidad con mis manitas. Lo único malo de esta base es que como no tiene dispensador y que es así como de frasco, se me va la mano, pero con la esponjita puedo retirar el exceso de base y se ve muy bien. Aquí ya se puede empezar a ver las diferencias, simplemente ya emparejando el tono de mi piel. Ahora vamos a pasar al corrector. Voy a utilizar este coreano de Clio, el Kill Cover Concealer, que este es nuevo, y voy a estar aplicando un poquito aquí para iluminar y en mis imperfecciones. Y con la misma esponjita de Real Techniques que estaba utilizando para la base voy a difuminar. Ahora sí vamos a pasar al polvo. Voy a utilizar este japonés y como esta base se me hace bastante matificante, la verdad es muy cómoda de usar, como les digo, voy a utilizar un poquito nada más
de polvo con esta brocha fluffy en las áreas que siento que más lo necesito, que sería para mi párpado graso, mi nariz y donde me sale más grasita. Ahora voy a pasar a hacerme las cejas y voy a utilizar este producto que es el que más me ha estado gustando últimamente usar, el Make Me Brow, que es como una máscara para cejas. Y últimamente me gustan más las cejas más naturales y lo único que hago es cepillarlas, darles un poquito de forma. Esta tiene un poquito de pigmento, pero casi nada, la verdad. Quiero que se vean los más peinaditas posibles. Y si queda algún huequito que siento yo ahí que le falta algún pelito, lo que hago es rellenarlo nada más con un lápiz para ceja y termino de dar definición. Por ejemplo, aquí creo que me falta un pelito. Ahora vamos a pasar a hacer un poquito de contorno porque me está dando algo verme tan plana de la cara. Y voy a hacer un poco de contorno de nariz utilizando este producto coreano del Too Cool for Cool. Voy a estar utilizando el tono más clarito y el que le sigue. Simplemente voy a dar un poquito de definición. Va a estar muy difícil hacer contorno de la nariz porque la tengo dividida en dos. Y utilizando los tonos más oscuros, voy a hacer un poquito de contorno alrededor de mi cara para hacerla más pequeña. Ahora sí vamos a pasar a los ojos y vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a estar utilizando la paleta de Tooth House, la Cherry Blossom, porque quiero usar estos tonos fríos rosados que hace mucho que no utilizo para un video ese tipo de tonalidades. Estaba por hacer tonalidades ocres, amarillas y así, pero pues ya he hecho mucho pichi en este canal, entonces quise hacer algo diferente. Voy a estar utilizando esta brocha con las cerdas súper separadillas para aplicar el primer tono de base, que va a ser este rosa. Este rosa lo voy a estar aplicando en casi todo mi párpado, sobre todo concentrándolo en el párpado móvil, lo más cercano al ojo, y lo voy a hacer un poquito hacia arriba. Vamos a tratar de hacer un look de ojos al estilo coreano. Ojo, sin hacer Asian fishing, sino haciendo como que un estilo de ojos muy natural, enmarcados, acentuando la forma del ojo y haciéndolos saber un poquito más grandes. Eso para mí es maquillaje de ojos coreanos. Siempre esa ha sido mi intención cuando me maquillo como coreana. No es hacer una forma de ojo coreano, sino de acentuar esas cosas en mi ojo al estilo que hacen ellas. Utilizando la mejor parte de versión de mis ojos, voy a aplicar un poquito del rosado aquí abajo y también vamos a hacer un aegyosan obi. Ahora voy a utilizar una brocha pequeña de cerdas cortas y voy a utilizar el tono este rosado, y este solamente lo voy a aplicar en lo que sería mi párpado móvil, dando toquecitos. Voy a poner la brocha hacia abajo para poder integrar mejor el color. Voy a sacar una pequeña línea paralela aquí abajo de mi ojo ahora con una brocha así para delinear. Esta sí biselada, esta es de Sephora, que trae también su cepillito. Voy a estar utilizando el tono más oscuro. Este tipo de paletas a veces suelen no pigmentar tanto como una paleta occidental, así que si quieres que llegue a pigmentar un poquito, lo que puedes hacer es mojar un poco tu brocha para que agarre más pigmento y pigmente de una forma un poquito más intensa. Entonces lo que voy a hacer es un delineado muy difuminado, y voy a sacar una línea súper delgadita siguiendo la forma de mi ojito. Estos tonos me gustan un montón, estos rosados con subtono frío, pero por alguna extraña razón me gustan más usarlos en invierno. Ahí está, vamos a sacar una colita lo más delgadita posible. Yo les recomiendo que se pellizquen el ojo y se hagan la línea con la uña. Amigas, lo que podemos usar como una opción si queremos limpiar la línea es un poquito de corrector. Si queremos que se vea un poquito más limpia, finita y delgada, con una brocha igual biselada. No importa que este delineado no nos quede perfecto porque simplemente es el delineado base. Ahorita vamos a delinear un poquito más. Alargué un poquito más mi línea porque quiero hacer un look de ojos más alargado, más grandes, y un poquito de rosita más abajo. Ahora vamos a pasar a hacer el aegyosan y voy a estar utilizando esta sombra, la más clarita que utilizamos, y la vamos a estar aplicando con la brocha más chiquita que tengas. Esta es así circular, chiquita, también es de Real Technique, y voy a sonreír. Vamos a aplicar aquí. Esta bolsita de las coreanas, ¿por qué la usan? Es para que nuestro rostro se vea más pequeño a ganar, como yo le digo, ganar más terreno, o sea, hacer un poquito más para acá el ojo. Tu cara se ve más chiquita, el ojo se ve más grande y da como un efecto de tercera dimensión. Además de que lo que hace es que nuestro ojo, nuestra mirada se vea más cute, siempre como muy
sonriente, se llama Smiley Eyes porque la hacemos cuando sonreímos, que se nos hacen esas bolsitas. Eso nos da un aspecto de buena cara y a mí me gusta hacerlo de vez en cuando, no siempre. No es algo que de gusto de todas las personas y a mí la verdad en lo personal solamente es cuando tengo ganas. Voy a aplicar un poquito de iluminación aquí y simplemente lo voy a aplicar de aquí hasta acá. No nos vamos a pasar hasta acá, aquí hasta acá. Y para marcar esa bolsita necesitamos aplicar un color más oscuro de la parte de aquí abajo y para eso voy a utilizar una brocha de estas que es para delineado, esto es de Sephora y voy a utilizar este color café y lo voy a combinar un poquito con este rosita. No quiero que se marque muy fuerte ni muy cafezoso, entonces voy a sonreír y aquí donde se me marca es donde la voy a delinear de una forma muy suave. Y en caso que nos hayamos pasado también podemos limpiar el exceso de producto para que quede una línea delgadita con un poquito de corrector, una brochita con corrector. Yo le voy a dar un poquito de un puntito de luz y voy a aplicar un poquito de una sombra más clarita de esta como beige en esta área, nada más. Aquí se ve la diferencia. Ahora sí vamos a pasar a aplicar la máscara de pestañas para terminar nuestro delineado. Voy a utilizar una café, esta es mexicana, esta es de prosa, esta es selección latina. Me gusta mucho usar estos tonos cafés porque siento que se ven mucho más naturales. Depende del maquillaje, depende del color de la máscara y del delineador que escojo. Depende si es un look muy sweet, tierno, inocente o si es algo más nocturno. Y voy a aplicar un poquito más de máscara aquí abajo. Un tip que les puedo dar es que si quieren pestañitas de muñeca, es después de haberse aplicado el rímel, juntarse sus pestañas naturales con unas pincitas como en bonchencitos de 3 en 3, de 4 en 4, de 2 en 2 y como si trajéramos extensiones de pestañas en la parte de abajo. Voy a pasar a aplicar solo un poquito de glitter de este que viene en la paleta en la parte media de mi ojo, aquí solamente, sin subirnos mucho a la parte de este de arriba, a mi párpado móvil. Solamente quiero que se me vea el glitter cuando abro y cierro el ojo. Ahora voy a utilizar este delineador en formato plumón de color café coreano japonés de la marca Dolly Wing y voy a sacar solamente una colita aquí como para terminar de remarcar mi ojo y voy a llenar pintar cualquier hueco que quede entre mis pestañas y el delineador. Ahora como rubor voy a utilizar este rosa de Can Make que va como que en la misma gama de tonalidades de las que estamos utilizando y lo voy a aplicar con esta brocha de Sephora que es chiquita, plana y lo voy a aplicar en esta área, en la manzana, en esta área donde sonrío, donde se hace aquí el pómulo. Aquí quiero un look muy cute, así que aquí lo voy a estar integrando. Este es el número 01, es de la marca Cesane. Como labial base voy a estar utilizando este de Italia, es el Mate Muse. Este es en el tono número 07 y esto solamente lo voy a aplicar como si fuera la base y lo voy a estar difuminando con una brocha para que se vea el acabado más natural. Voy a integrarlo hacia adentro de mi labio. Y para el centro, para hacer un degradado de labios al estilo coreano, voy a utilizar esta tinta Velvet de la marca 3CE. Aquí les estaré dejando el nombre. Y voy a hacer unos labios en M. Bueno, voy a intentarlo. Y este sería nuestro resultado final. La verdad es que yo no noto mucha diferencia. No sé, díganme ustedes. Simplemente me veo más arreglada o algo así. La verdad es que yo no siento mucha diferencia. Cuéntenme ustedes en los comentarios si ven algo que cambie mucho mis facciones. La verdad es que yo siento que me veo igual, nomás más arreglada. Pero me interesa saber su opinión y siéntanse libres de hacer este reto. Yo les invito a hacerlo. Se me hace algo muy divertido. Aquí arriba estarán apareciendo otros videos de maquillaje al estilo coreano que a mí me encanta y me encanta hacerlo en este canal. Tengo ya casi 3 años haciéndolo, así que aquí se los voy a estar dejando una lista de reproducción por si quieren ver más técnicas de maquillaje al estilo coreano. Muchas gracias por estar aquí, por ver los videos. Nos vemos para la próxima. Adiós.